Buenas noches, estimados televidentes. Hoy vamos a tener un programa especial. En principio, por un lado, porque no está Alberto, que ha tenido que ocuparse de sus asuntos en el campo. Todos saben que él tiene allí sus intereses, o parte de sus intereses. Y también especial porque hoy tenemos un historiador con nosotros, no un filósofo, sino un historiador. Y tenemos un historiador porque en este mes se está cumpliendo el centenario de la muerte de Julio Argentino Roca, del general Roca. Figura por la cual personalmente, no quiero comprometer a nadie más en esto, tengo una gran admiración, pero además de mi admiración, que podría ser contingente, digamos, admiración que tiene que ver con que ha sido indudablemente el gran constructor del Estado argentino moderno, de la Argentina moderna, de la Argentina podría decir incluso, tal como hoy la conocemos, ha sido en los últimos tiempos, debido a los ataques propios del progresismo que nos domina, en este tema como en tantos otros, ha sido, digo, objeto de ataques, a mi juicio, absolutamente injustos, descontextuados del horizonte histórico en el cual al general Roca le tocó vivir y actuar, considerándoselo hoy como un asesino prácticamente, digamos, ¿no? Como un genocida se ha llegado a decir. Y muchas veces esto lo vemos aparecer en el sur del país, que hoy es argentino y no chileno, en función de la famosa campaña del desierto. Así que bueno, por eso hemos traído para hablar con nosotros. Yo obviamente no soy un experto en historia, aunque me gusta mucho la historia, y particularmente la Argentina, la historia argentina. Lo hemos traído a Claudio Chávez, profesor de historia, licenciado en gestión educativa. Pero yo diría más que por sobre todas las cosas historiador, porque a diferencia de otros que cortan y pegan, es un investigador. ¿Mm? Que trabaja sobre los documentos como corresponde, sobre los testimonios como corresponde. Así que, Claudio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, buenas sí. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, te empezaría preguntándote en forma general cuál es la idea que vos tenés de la vida, la actuación, el papel de Roca. Bueno, yo soy, así en términos generales, coincidente con el argumento que vos has planteado, es decir, es el constructor de la Argentina moderna e incluso de la Argentina. A mí personalmente lo que destaco de la personalidad de Roca no es en rigor solamente su gobierno, mejor dicho, sus dos gobiernos. Sus dos presidencias. No solamente ese aspecto de Roca, sino toda su trayectoria política, porque su trayectoria política, desde muy jovencito hasta llegar a ser presidente, es toda una línea política en nuestro país. Es toda una línea política que explica el partido que dio y que contuvo a Roca y a toda la generación de políticos y pensadores que se agruparon en torno a él. ¿Vos te referís al Partido Autonomista Nacional? Yo me refiero al Partido Autonomista Nacional. El primer partido nacional, me parece. El primer que hubo, partido ¿no? nacional, sí, efectivamente, el primer partido nacional, sí, el primer partido nacional moderno, porque en rigor, en paralelo con el Partido Autonomista Nacional, estaba el Partido Nacionalista de Mitre. No tiene la característica Se llamaba Partido Nacional. ¿Se llamaba el de Mitre? Sí. Partido Nacionalista. Ah, nacionalista. Sí, o liberal. Como así se lo denominaba y se lo conocía por aquel tiempo. Pero no tiene la característica que presentaba de modernidad en su organización que presentó el PAN. Digo, me apasiona esa construcción política. ¿Por qué me apasiona esa construcción política? Porque en rigor es una línea histórica, filosófica también, y política,
que posibilitó la construcción de la nacionalidad y que sin embargo está muy mal estudiada, muy mal estudiada. No la presidencia de Roca, por supuesto, eso ha tenido pero infinidad de historiadores que lo han defendido y que lo han atacado. Pero la línea histórica del roquismo, es decir, ese joven que parte del Colegio de Concepción del Uruguay, que fue la construcción político-pedagógica de Urquiza, esto no ha sido muchas veces muy analizado y muy estudiado. Cuyo director era Alberto Larroque. Si no me uno de confundo, ellos fue ¿no? Alberto Larroque. Pero esto es una construcción de Urquiza hecha cuando él era gobernador en el año 1849, con el afán de crear una élite culta provinciana capaz de conducir los destinos políticos del país, porque lo que Urquiza avisoraba ya en el año 49 es que él tenía ambiciones políticas de llevar adelante su proyecto, que era la unidad nacional en torno a una constitución, porque en definitiva Rosas también había consolidado la unidad nacional en torno a Buenos Aires y sin ningún tipo de institucionalidad. Urquiza pensaba eso, entonces lanzó ya desde movida una escuela en 1849. Y hay cartas de Urquiza en donde explican esto, el objetivo político, pedagógico de Urquiza. Bueno, ahí estudió Roca. Pero, ¿cómo Roca, o sea, siendo tucumano, va a estudiar al Uruguay? Va a estudiar en Entre claro, Ríos? porque Urquiza lo que hace es algo parecido a lo que hacía el Colegio Nacional Buenos Aires. El Colegio Nacional Buenos Aires, con el afán de constituir una élite también culta, pero bajo los principios del liberalismo porteño, Urquiza hace lo mismo. Y entonces otorga becas a las provincias, a los gobernadores de provincia. 5 becas, 6 becas, depende del año. Depende del presupuesto que tuviera la provincia de Entre Ríos para sostener a los chicos que ahí estudiaban. Y entonces enviaban. Entonces la provincia de Tucumán envía. No, todavía era la provincia, porque todavía no era la confederación, Claro, ¿no es cierto? Que nace después claro, de la Casero. confederación, claro, nace después de Casero. Y recién cuando Urquiza es presidente, en 1854. Bueno, ahí estudia Roca. En ese colegio. Estudian muchos. Sí, yo sé que el colegio tenía como una rama militar, digamos, sí, claro. ¿no? Como La rama militar, o sea, digamos los estudios militares, los daba el general Ricardo López Jordán. Ah, Ricardo López Jordán. Sí, sí, sí. Al Y tomaba los exámenes. al cual después Roca combate. Al cual después Roca combate, y es? el cual es el responsable del asesinato de Urquiza, pero claro, muchos años después. En 1870, y acá estamos en 1854, 55, 56, que es el periodo además de mayor esplendor del Colegio de Concepción del Uruguay. Bueno, de ahí sale Roca. Roca participa entonces del lado de la Confederación, o sea, el proyecto urquicista participa de la batalla de Cepeda en 1859 y en la batalla de Pavón en 1861, del lado del proyecto provinciano. Y por eso muchos lo acusaban de, siendo presidente, de sus ribetes federales, ¿no? Claro, claro. Urquiza, Roca me parece que justamente no quería que se lo adscribiera a uno u otro de los viejos partidos. Exactamente. ¿No? Me parece que uno de los grandes méritos de Roca fue entender que la cuestión entre unitarios y federales, Buenos Aires y las provincias, esas contradicciones estaban acabadas. En realidad, ¿no? No. A ver. Roca piensa que está acabado y que no tiene sentido la contradicción de unitarios y federales. Ajá. Roca en este punto es coincidente con Alberdi, que es además el gran ideólogo del Colegio de Concepción del Uruguay. ¿Lo leyó Roca Alberdi? Sí, leyó. Yo te diría que los jóvenes cultos del interior del país no han dejado de leer Alberdi. Llegaban los libros de Alberdi al país y era, digamos, el intelectual más leído por ellos. Por otro lado, diarios de Entre Ríos, diarios de Córdoba, diarios de Tucumán reproducían artículos de Juan Bautista Alberdi. El más lúcido. Sí, el más lúcido, sí. Yo diría no solo del siglo XIX, sino hasta hoy. Para mí sí. Para mí también. Para mí un gran pensador. Cuando uno lee la discusión entre él y Sarmiento, ¿no? Las cartas quillotanas, las cartas 101 y la 101. realmente
la diferencia a nivel intelectual entre Alberdi y Sarmiento es abismal. Y político, Silvio, porque me llevas a otro tema que también es muy importante. Mucho se ha hablado y se ha escrito en nuestro país sobre la generación del 37. Así es. Mucho se ha escrito, en la cual ha participado Juan Bautista Alberdi, Sin también duda. de alguna manera Sarmiento. Y se le ha dado un valor que a mi manera de entender la generación del 37 no tuvo. No porque no tuviera quilates individuales, que los tenían todos estos hombres, eran hombres Juan María cultos, Gutiérrez, Marcos Sastre, Echeverría, ¿no? Pero sin lugar a dudas, gente culta, preparada, pero el problema de esta generación es que fue una generación que giró en el vacío. Detrás de ellos no hubo ningún político que les diera consistencia. Bueno, ellos intentan acercarse a Rosa, Sí, pero bueno, Rosa pero claro, no hay. Por eso digo, el gran valor de la primera generación culta en nuestro país y de intelectuales que tuvieron incidencia política es la generación del Paraná, en la cual está Alberdi y en la cual no está Sarmiento. ¿Sabe por qué no está Sarmiento? Porque el punto de discusión que ¿Cómo tuvo, la generación del Paraná, cómo la situás? ¿En qué fecha más o menos? la situó en el momento en que que Urquiza derrota a Rosas, crea y sanciona la Constitución y se transforma en presidente. Como si fuera la generación del 53. Vamos Sí, a poner un nombre, ¿no? sí, se la conoce así como la generación del Paraná. Incluso Fermín Chávez le da, bueno, tanto Fermín Chávez. Fermín era enterriano además, ¿no? Sí, claro. Tanto Fermín Chávez como Jorge Abelardo Ramos, como un historiador cordobés, Terzaga, asumen a estos intelectuales dándole el mismo nombre, Generación del Paraná. Digamos, Y aparte de Alberdi, ¿quién estaba allí? Bueno, mirá, está José Hernández, está Olegario Víctor Andrade, está, bueno, llamamos Blanes, el pintor, y Larroque, Dupasquier, que son todos hombres que en el caso de Dupasquier, que han venido de Francia, que han participado en la Revolución del 48 en Francia, expulsados de Francia por el golpe de Estado de Napoleón, han venido acá y son todos republicanos, constitucionalistas. No me quiero meter en ese tema porque yo asocio el pronunciamiento de Urquiza al fenómeno europeo de constitucionalismo y de republicanismo que está viviendo Europa. Pero bueno, eso por ahora lo dejo de lado. Lo que sí quiero observarte de Bueno, pero es importante que lo hayas mencionado, porque en general lo que sucede es que se estudia la historia argentina como si fuéramos una isla, claro, ¿no? Separada, no solamente esta etapa, todas separada de lo que pasaba a nivel internacional, y es un enorme error, digamos, ¿no? Porque muchos fenómenos, ante todo el movimiento de mayo, yo no lo llamo revolución. Sí, está bien, está bien. Movimiento de mayo. Sí. Sería un poquito largo de explicar, no es el caso, pero digo, porque lo llamo así. Pero ante todo eso, no se entiende sin entender lo que pasa en España, lo que pasa con Napoleón, las juntas allá en España, la caída de la Junta de Cádiz, en fin, Bueno, y este fenómeno... Y todo es así, ¿no? Y este fenómeno también está asociado a esa ola revolucionaria europea de 1848 que se distingue y se caracteriza por la voluntad de construir repúblicas constitucionales. Le fue mal porque vino el golpe de Estado de Napoleón en Francia y bueno... Claro, Napoleón III. Claro. Ahora, todo esto partió porque yo te decía que hay una diferencia muy grande entre Alberdi, de las cartas quillotanas y de las 101 con Sarmiento. Y la razón central del debate es que Sarmiento no acepta el éxito militar de Urquiza. Fíjate que Sarmiento, antirrosista, cuando Urquiza desplaza a Rosas, que se supone que Sarmiento debía haber acompañado, no acompañó. ¿Y por qué no acompañó? Sarmiento no acompañó porque no estaba de acuerdo con el acuerdo de San Nicolás. ¿Y por qué no está de acuerdo con San Nicolás? Porque Sarmiento no cree que se pueda constituir una república moderna con los gobernadores caudillos que venían del pasado rosista. De alguna manera, Sarmiento lo que pretendía es que Urquiza hiciera en cada provincia un caseros y unificara el país a palo.
Y Urquiza no emprendió ese camino. No, claro. Hace el acuerdo de San Nicolás. Bueno, vamos a hacer la Argentina con lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Estos dirigentes que tenemos. Vamos a acordar con ellos. Y vamos a hacer un país con ellos, que son la expresión de la voluntad popular de las provincias. Y en esto Alberdi acompaña la postura de Urquiza, porque tiene una visión distinta de la realidad social de la Argentina. Y ahí toman distancia Alberdi de Sarmiento. Y no es un dato menor, y no es poca cosa, diferir con qué sectores sociales organizamos el país. Mientras Sarmiento procura una élite culta, intervencionista de un poder central en cada provincia, Urquiza constituye la nación con un federalismo en el cual participan las figuras representativas del interior. Pero volvamos a Roca. Roca vos lo adscribís evidentemente a esta... Sí, en esta línea. En esta línea. Después, bueno, claro, derrotado Urquiza en Pavón, no vamos a hablar qué es lo que pasó allí, si no nos llevaría mucho tiempo. Lo cierto es que el ejército de la Confederación, que es el ejército donde estaba Roca, queda disuelto. Ahora las fuerzas triunfantes son las fuerzas porteñas. Roca, que de alguna manera es un desocupado, porque el ejército de la Confederación desapareció, gracias a su tío Marcos Paz, que es vicepresidente de Mitre, se incorpora al ejército, al nuevo ejército nacional, constituido sobre la base del ejército porteño. Vamos a hacer un pequeño corte aquí. Dale. Y seguimos con la... Porque te quería preguntar, y quizás sea propicio el momento, de acuerdo a lo que estás desarrollando, por el Roca militar. Claro. Has hablado bastante del Roca político, has hablado un poco del Roca político, te quería preguntar, pero después del corte será. Estábamos hablando con el historiador Claudio Chávez de esta figura que se ha vuelto hoy tan polémica, merced a esta ideología progresista, digamos, que nos domina, no solamente en Argentina, sino que se difunde por muchas partes del mundo occidental. Estamos hablando con Claudio Chávez, historiador, y habíamos analizado un poco, mejor dicho, él había analizado un poco, con toda su erudición histórica, sobre todo el perfil político, digamos, ¿no? Claro. El pensamiento político de Roca, sin llegar todavía a su presidencia, sin llegar todavía a eso. Y yo le preguntaba sobre el final del bloque anterior, por el Roca militar. Claro, bueno, su actuación destacada es en la guerra contra el Paraguay. Ajá. Ahí es muy joven. Roca ha nacido en el año 42. En el año 65, que comienza la guerra contra el Paraguay, tiene 23 años. 24 años y 25. Hoy un chico. Un chico, hoy. Pensá que fue presidente a los 37. De modo que, bueno, su actuación es ascendido en la guerra contra el Paraguay por su actuación y por su coraje, perdiendo en la guerra del Paraguay a su padre. A su padre. Sí, y a un hermano. ¿Pero que eran militares? Sí, militares, una familia militar. Terminada la guerra... Pero ¿y él adhirió a esa guerra tan... ¿Qué pensás vos de la guerra esa, de la Triple Alianza, siempre vista
por lo menos desde el punto de vista del nacionalismo, del revisionismo, siempre vista como una suerte de defenestración de un Estado que intentaba por sí mismo generar la industria pesada. Yo esa visión no la tengo. No compartí. No comparto. Yo comparto la visión de Alberdi respecto, porque uno... a ver, la escuela revisionista... Esto corto, porque mirá que tenemos que hablar de Roca. Sí, no, está bien. La escuela revisionista plantea que la guerra contra el Paraguay, el objetivo que persiguió Mitre, Brasil, y detrás de ellos Inglaterra, que Así esto yo es. lo pongo en un signo de interrogación, el asunto de Inglaterra. Pero digamos que la voluntad de Mitre, la voluntad de Brasil fue destruir la autonomía y la autarquía de un país que aparentemente tenía futuro en una economía industrial. Yo esto creo que no es la causa de la guerra. La causa de la guerra no fue derrotar un proyecto y un modelo político distinto al de Mitre y al de Brasil. No. Para mí, y yo me lo pregunto porque como un liberal, indudablemente un liberal, como Alberdi, se puso del lado de un caudillo como Solano López, que supuestamente no es coincidente en la cosmogonía de Alberdi. Claro. ¿Cómo es posible? Porque si Solano López es lo que decía Mitre, un salvaje, un Atila, un montonero, un gaucho salvaje, ¿cómo es que Alberdi, que viene de la misma escuela, lo defiende? Bueno, ¿y cómo supuestamente liberales eran todos? Todos. Después hablamos de esta disquisición, sí. ¿Cómo es posible que Alberdi defendiera supuestamente un modelo de autarquía, un modelo de desarrollo industrial autónomo? No. Alberdi defiende a Solano López porque Solano López ha decidido abrirse al mundo. Y lo dice Alberdi en su libro. En el momento que Solano López decide abrirse al mundo, apelar a la técnica, apelar a la tecnología y apelar a los capitales europeos, fundamentalmente franceses. Sí, porque él venía de Francia, él había sido agregado militar en Francia, mandado por su padre Carlos Solano López. Que se trajo una mina de allá, ¿no? Sí, una famosa... Sí. Su amante, digamos. Aristócrata. Sí. Bueno, no sé. Sí, no, aristócrata no era. No era. No, la conoció en una casa... ¿Una casa de citas? Más algo parecido. Bueno. Bueno, una aristócrata del sexo, quizá, qué sé yo. Por ahí podría ser. Porque parece una mujer muy hermosa, muy elegante. Muy inteligente y de muchísimo carácter. Ahora, Alberdi, la tesis de Alberdi es que Paraguay lo que iba a hacer era abrirse al mundo. Para abrirse al mundo necesitaba la salida por el río Paraguay, el río Paraná y finalmente el río de la Plata. Y el problema que se suscita, la razón por la cual Mitre participa en esta guerra no tiene nada que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones estrictamente políticas. Mitre teme que se establezca una alianza entre Solano López, Urquiza y algunos hombres del interior del país y tiren para atrás la batalla de Pavón. ¿Se entiende? Sí, es decir, no, que cambie la situación. Pero volvamos a Roca, porque la verdad es que vos tenés una formación Roca es muy joven, Roca participa en la guerra y Roca cree que la guerra está participando la Argentina, él es un soldado argentino. No se hace un planteo respecto de eso. De ninguna manera. Terminada la guerra, es importante porque la guerra termina, bueno, primero porque Paraguay fue destruido, pero el presidente que le sigue a Mitre, que es Sarmiento, su bandera para llegar a la presidencia, su proclama, su consigna, es acabar con la guerra del Paraguay. Es decir, Sarmiento se propone como presidente terminar con la guerra con el Paraguay, retirar a la Argentina de la guerra del Paraguay. Quizá por eso también se termina muriendo Sarmiento en Asunción, ¿no? Bueno, es posible. Digo, en el sentido que si hubiera sido un enemigo tan su hijo tremendo, se murió en Asunción. Si hubiera sido un enemigo tan tremendo de Paraguay, no creo que lo hubieran acogido en sus últimos años, ¿no? Pasa que Dominguito murió en la guerra contra el Paraguay, su hijo, que él amaba muchísimo Sarmiento. Bueno, tenía un montón de hijos, ¿no? Creo. Mirá, pero Dominguito era su predilecto en todo caso. Sí.
Hay el libro que... Muy bien, Roca sigue... Sí. Bueno, de modo que terminada la guerra del Paraguay, el ejército retorna y Roca como un oficial de ese ejército. El primer hecho, fuera de la guerra del Paraguay, que lo destaca, es cuando Sarmiento decide hacer un acuerdo con Urquiza, en 1870 visita Concepción del Uruguay, se abraza con Urquiza y ahí hay un acuerdo que para mí es una bisagra. Eso que en definitiva le costó la vida a Urquiza, ¿no? Claro, es una bisagra en la historia política del país, porque el acuerdo de Sarmiento con Urquiza comienza a caminar la posibilidad de la unidad nacional. Tan es así que Sarmiento dice, ahora me siento presidente de todos los argentinos. Porque el gran caudillo y jefe político del interior del país es Urquiza. Sí, claro. Entonces, indudablemente. Claro, entonces ese acuerdo con Urquiza es altamente significativo. Y a consecuencia de ese acuerdo, el federalismo duro, intransigente, extremista de la provincia de Entre Ríos no le perdona a Urquiza ese acuerdo. Ahí viene una nueva traición, lo consideran una nueva traición. Claro. Y ahí ocurre el crimen. Ahí es el asesinato, vil de Urquiza, ¿no? Porque sí, el asesinato vil. Que una pandilla fue en definitiva. Sí, unos 40 tipos entraron o más. Y él murió con gran dignidad. Sí, defendiéndose. Le metieron un balazo en un ojo y sigue peleando y lo rematan a puñaladas. Mientras su hija trataba de que, agarrándolo, que los fascinerosos no hicieran más daño. Muy bien, y después Roca... Bueno, lo que pasa es que ahí entonces Sarmiento, indignado, manda la intervención a la provincia, porque Ricardo López Jordán fue nombrado gobernador sobre la sangre y el cadáver de Urquiza. Ajá. En la intervención, y para vencer y desplazar del poder a Ricardo López Jordán, va Roca. Y en una batalla, la batalla de Ñembé, Roca... 1874 creo que es. Bueno, 1871. Ah, 71. Sí. Allí Roca vence a Ricardo López Jordán. Y entonces ahí ya... Y vence a Ricardo López Jordán, y el triunfo sobre Ricardo López Jordán no es otra cosa que un triunfo militar institucionalista. Porque la verdad que lo que ha hecho López Jordán es asesinar a una persona y tomar el poder, es un golpe de Estado en una provincia. Y además eso, ese asesinato y ese golpe de Estado se hace en contra del gobierno nacional. Yo también, se me ocurre ahora, ¿no?, que ese hecho del Roca militar peleando por momentos para un lado, por momentos para el otro, qué sé yo, quizá lo haya ido llevando a ver la esterilidad de esos enfrentamientos, digamos, y la necesidad de otra cosa. Se me ocurre ahora, ¿no? Ajá. No creo que haya testimonios de eso, pero digamos... No hay testimonios, no hay cartas. Pero yo no quisiera, digamos, tantas cosas para hablar, ¿no? Sí. Y además, a mí lo que me gusta de tu discurso, Claudio, es que vos mostrás de alguna manera la grandeza de todos estos hombres, independientemente de los bandos que adoptaron, porque además había tantos que pasaban de un lado para otro, porque esa es otra cosa que hay que ver, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Arauz de la Madrid, Chilaver mismo, claro, en fin, qué sé yo, tantos otros, ¿no? O sea, no era tan claro, ¿no? Como a veces cuando uno estudia historia hay un bando de acá y el otro del otro lado. Por lo menos no es así las mi cosas mirada. Son tan claras. Claro, por lo menos no es así. Porque, por ejemplo, eso sí, de los bandos. Digo, sí, perdón. No quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos del punto álgido, del punto controvertido, la famosa campaña del desierto. Bueno, mira, la supuesta masacre, genocidio, nos dicen hoy los progres. Una vergüenza. Mirá. Genocidio. Sí. Yo antes de llegar a eso, dos cositas. Primero, ya aparece la figura de Roca con la batalla de Ñembé. Y el segundo hecho militar y político es cuando Avellaneda gana la presidencia en el año 1874, se levanta en armas Mitre y el general Arredondo, con una característica: es un típico golpe asimilable a los golpes del 30, del 43, del 56, a los golpes militares. Sí, se ganó la elección Avellaneda. Exactamente, y el país está unificado, lo que se trata es que Avellaneda no asuma. Y es ahí donde Roca derrota a Arredondo en Mendoza. Entonces vuelve a aparecer Roca con un triunfo militar, con una clara orientación política, la institucionalidad. La institucionalidad. Y claro, la defensa del presidente,
que ha sido elegido, como antes la derrota de un caudillo que se apoderó de la provincia sobre la sangre de un crimen. O sea que a tu juicio Roca apuntaba fuertemente a la institucionalidad, sí. digamos, al respeto hacia la Constitución, sería por otra parte, ¿no? Mirá, y te diría algo más desde el punto de vista antropológico. Es importante eso, respetar la Constitución. ¿Qué te parece? Más en estos días que estamos viviendo, ¿no? En estos días... Donde pareciera que la Constitución es un papel ahí carente de importancia. Mirá, Roca es el caudillo de una Argentina institucionalizada que llevó al respeto de la Constitución y de la República de las antiguas masas populares que seguían a caudillos. ¿Se entiende lo que digo? De vuelta. Es decir... Como dice la nata. Claro, los viejos caudillos provincianos, que eran jefes de masas de Chuza y Lanza, se terminó esa Argentina. Con la Constitución del 53, con la derrota de Urquiza en Pavón y el establecimiento del gobierno de Mitre y luego la continuidad institucional, esas masas populares del interior del país que se han quedado sin jefes, tanto los viejos caudillos de 20 y 30 años antes como Urquiza, van a descubrir en Roca un nuevo caudillo, pero ya no un caudillo de una Argentina de Chuza y Lanza, sino el jefe militar de una nación institucionalizada, que respeta a la República, que respeta al Parlamento y que se sienten contenidos por este nuevo jefe. Hasta tal punto que yo he leído que lejos de que, porque una de las acusaciones que hay contra Roca, que él militarizó, digamos, o mejor dicho, politizó a la milicia, al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y justamente lo que yo he leído últimamente es que todo lo contrario. No, todo lo contrario. Digamos, sí. Institucionalizó también a las Fuerzas Armadas, que siempre habían por eso, tradicionalmente participado en política en nuestro país, y las aparta. Y el juego político es puramente un juego político, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, digamos. Ahora, tanto es así que él no sabe si pierde las elecciones, exacto, si lo van a defender o no, y él piensa que no, y que está bien si no. Exactamente. Vos sabés que... A pesar de ser el jefe militar, ¿no? No quiero irme mucho en este tema porque vamos a hablar de la campaña del desierto, sí. Pero vos sabés que un gran amigo de él, además es un libro que yo acabo de terminar, que es La vida de Olegario Víctor Andrade. Olegario Víctor Andrade también... ¿Que acabas de escribir vos? Sí, acabo. ¿Cuándo se publica? Estoy en eso, tratando porque con alguna editorial. Autor, es un personaje sumamente interesante. Sí, y que ha sido... Y no muy sé si poco estudio, no. Bueno, Olegario Víctor Andrade estaba en Buenos Aires en el 80. Roca había ganado la presidencia, pero se habían levantado en armas en contra de él. Sí, nuevamente el mitrismo y Tejedor. Claro, y Olegario Andrade le manda una carta a Roca, en donde le dice, vos tenés que venir, mirá, tenés que venir y asumir una dictadura militar. Y Roca no. El presidente de la nación es Avellaneda. Él es el que tiene que reprimir a los insurrectos. Y una vez que eso se termine, yo asumo como manda la Constitución. Correcto. Pero Olegario Andrade, íntimo amigo de Roca, las cartas lo tutea. Roca no. O sea, digo, es un caudillo político, militar, pero un férreo defensor de las instituciones, que habían costado mucho tener en nuestro país. Indudablemente. Mucho. 70 años de guerra civil. Claro. Vamos a la campaña del desierto. A el supuesto genocidio. El supuesto genocidio. Mira, el problema del indio fue un problema gravísimo que en el año que Roca lo soluciona, en el año 1879, hay por lo menos 130 años de conflicto con el indio. Ya la Revolución de Mayo se había planteado el problema de la campaña del desierto, el gobierno de Martín Rodríguez también, el gobierno de Rosas también. Bueno, el problema del indio es un problema muy grave. El indio ataca a las ciudades y ataca a las estancias y arrea ganado y arrea mujeres. No todos los indios, ¿no? No. Los que se conocen como indios pampas. Claro, porque por supuesto los indios que están en la Patagonia, los tehuelches, nada que ver. Los indios pampas, que no es una etnia. Entre paréntesis, los pampas, digamos, destruyeron salvajemente a otras etnias. Los indios pampas no es una etnia, es un
en conjunto, un grupo indígena dirigido por los mapuches o los araucanos. A ellos se los denomina pampa, pero ahí hay boroganos, ahí hay los indígenas de la Pampa y de San Luis, bueno, ¿Ranqueles? Los ranqueles, y todos esos grupos indígenas están liderados por los araucanos y los mapuches, que llegó al país Calfucurá alrededor del año 1834, 1835. ¿Por qué si llegó al país? Porque vino de Chile. Era un grupo, chileno. era chileno. Bueno, chileno, digamos, sí. Sí. Y llegaron, sí, claro, vos decís chileno, pero es que los chilenos no reclamaban la Patagonia porque había habitantes chilenos. ¿Y quiénes eran los habitantes chilenos de la Patagonia? Calfucurá. Claro, los mapuches. Hitler no reclamó Austria porque eran alemanes, claro. Y le invadió. Bueno, entonces, y esto es un problema, porque atacan las estancias, atacan las ciudades, se llevan el ganado, arrean mujeres, que muchas veces, viste, los poetas y los intelectuales a la violeta hicieron de las cautivas. Pero decime una cosa, la famosa zanja de Alsina, bueno, ¿no era suficiente? No. Mira, la zanja de Alsina es el garantista del siglo XIX. Alsina en su discurso en el Parlamento... ¿Vos decís que era una especie de Arlañán? Sí, es muy buena esa idea. Es una especie de Arlañán, porque él en el Parlamento, para que le apruebe... Para no decir Zaffaroni, porque claro, tengo demasiado respeto por Adolfo Alsina. Por Alsina, claro. Tengo demasiado respeto por Adolfo Alsina. Claro. Alsina en la Cámara de Diputados, para que le aprueben su proyecto de la zanja, el faraónico proyecto de la zanja, plantea: esto no es una campaña contra el indio, esto es contra el desierto. Y la palabra luce linda. No es contra el indio, es contra el desierto. Pero la verdad que el proyecto de Alsina es un disparate. Es una zanja de aproximadamente 700 kilómetros de largo. Pero es un delirio. Sí, en realidad es un delirio. Pero eso no era solamente así. Me ha costado mucha plata hacerlo, ¿no? Imagínate. Pero el proyecto no terminaba con eso. Bueno, nosotros para el proyecto delirante, claro. ¿te acordás de la época de Menem que se quería hacer una isla? Un país que está desierto y se iba a hacer una isla para los aviones. Para los aviones. Y después ahora tenemos el edificio en la isla de Marquis de 60 pisos o 150 pisos. Y el tren de alta velocidad. El tren bala. Bueno, así que para el proyecto, creo que había un canal también en Rivadavia, que llegaba hasta Mendoza. Pidió el empréstito Baring Brothers para hacerlo. Por eso, o sea que... Pero digamos que la idea era, bueno, la zanja, a 50 kilómetros de la zanja, hacia el desierto, una línea en paralelo con la zanja de Fuertes y Fortines. Pero estaban en adelante. 50 kilómetros adelante. Metidos más en el territorio metidos más en el territorio indígena, a 50 kilómetros de la zanja hacia atrás. Y entonces una línea de Fuertes y Fortines. Cada 25 kilómetros, un fortín, había 3 fortines y un fuerte, 3 fortines y un fuerte, 3 fortines y un fuerte, cada uno 25 kilómetros. Y los indios pasaban por el medio. Bueno, la idea es que entre la zanja y el sistema de Fuertes y Fortines había una lonja de tierra de 50 kilómetros por 700. Y ahí se iban a poner colonos, se iba a fomentar la inmigración. Una vez que se asentaran y que hubiera pueblos y hubiera instituciones y demás, se avanzaba 50 kilómetros más con los Fuertes y Fortines. Con la zanja no, quedando tranquilo. No se hacía otra zanja, ¿no? No, otra zanja no, 50 kilómetros. Entonces, por eso decía, esto es con el desierto. Él consulta, y lo consulta a Roca, ¿qué le parece su proyecto? Y Roca le dice, escúcheme, es una carta muy extensa, y le dice, ahora escúcheme, ¿usted cree que los indios no se van a dar cuenta que vamos finalmente por ello, aunque usted diga que es por el desierto y no contra los indios? ¿Usted cree que los indios no se van a dar cuenta que vamos sobre ellos? Y si cuando se den cuenta que vamos sobre ellos, porque además leen los diarios, ¿qué cree que van a hacer? Bueno, yo le digo lo que van a hacer. Van a hacer un malón gigantesco, porque van a defenderse, y nosotros, con su plan, estamos a la defensiva, y vamos a estar desarmados frente a ellos. Y ocurrió. El gran malón de 1876. Sobre Azul, sobre Tapalqué, sobre Olavarría, 400 muertos. 400 muertos. 100.000 cabezas de ganado. Yo quisiera ver a nuestros progres ahí en claro, medio de eso, a ver que irían a exaltar a la figura del indio. Claro. Mientras se tragaban un lanzazo. Además era un gran negocio, ojo.
es un gran negocio porque con los indios... Bueno, frente a esto, Roca procede con, sí, con su frente campaña. A la muerte, frente a este fracaso. Yo le digo que la estrategia de, y eso se ve ñambe, si lo dije bien, la estrategia de Roca era siempre ofensiva. Sí, no ofensiva. Ofensiva. Por eso le dice, su estrategia es defensiva. Nosotros lo que tenemos que hacer sobre las tolderías indígenas son malones del ejército argentino, como ellos hacen malones sobre nuestras ciudades. Claudio, tenemos que terminar el programa de hoy. Yo bueno, te diría que como, bueno, todo un mes, digamos que vamos a que se cumple este aniversario y se pasa más de un mes, no importa, sí, que hagamos otro programa, porque nos ha con quedado, las presidencias. Nos ha quedado pendiente toda la obra extraordinaria sí, que implicaron la presidencia de sí. Roca y algunas objeciones sí, claro, que habitualmente se plantean respecto a la presidencia. Por ejemplo, el famoso librecambismo, sí, sí, sí. El que país, no fue tanto, el país no industrializándose, sino simplemente con la producción de los granos y las canas, claro que fue fabuloso además. Sí, claro. Pero en fin, claro, todo eso lo tenemos que conversar. Bueno, recién no, estamos en los comienzos, claro, realmente de la obra, de Roca como presidente, pero para que él pudiera llevar adelante esa obra, por lo que vos contaste, me doy cuenta que era indudable primero llevar a cabo todas estas acciones. Así que, Claudio, te agradezco muchísimo la presencia. Y para terminar, el éxito de Roca sobre un tema tan grave como era el problema del indio, que era el problema de la seguridad, cuando Roca acaba con el grave problema de la seguridad, allí se transformó en un hombre apto para la presidencia de la nación. Un dato no menor para los días que corren. Gracias, Claudio, buenas noches a todos y los esperamos para el próximo programa sobre Roca. Hay que seguir hablando de Roca. Gracias. Aclarando la verdad histórica, cosa que, como sabemos, nuestro benemérito progresismo altera permanentemente. Y ha prohibido todos los actos en homenaje a Roca que podía y debía haber hecho el pero ejército. estamos haciendo muchos iguales. No, sí. Bueno.